Amigos de Camex, muy buenas tardes, ¿cómo están? Otra vez estamos compartiendo con ustedes un día viernes de riesgos, un viernes riesgoso. El día de hoy nos toca compartir con ustedes las conferencias respecto al curso de gestión de riesgos. Una semana muy productiva con ustedes, también con los diferentes seminarios que estamos realizando. Siempre es un placer estar con ustedes. Viernes especial, ¿no? De mucha incertidumbre a nivel político, a nivel social también. Esperemos que todo vaya por buen puerto. No se defiende a nadie, creo yo. Considero que hay cosas que se deben corregir, cosas que se deben juzgar, cosas que deben ser penadas, pero no es el momento. La coyuntura actual de pandemia, la coyuntura actual de reactivación económica, no requiere en este momento de una agitación política que resulta ser innecesaria. Más allá de las opiniones personales que tengamos a favor o en contra de esta vacancia, más allá del, del aprecio, del apoyo a un presidente, es el tema de pensar primero en el Perú. Sin embargo, es importante considerar que estas situaciones políticas también generan factores de riesgo para nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo económico, nuestro desarrollo financiero. Fíjense ustedes que durante esta semana que hemos estado dictando los diferentes... buenas, Claudia, ¿cómo está? Un gusto saludarte, Claudia Uriarte. Muy buenas tardes. Les contaba que durante esta semana que hemos tratado algunos tópicos diferentes exclusivamente a la gestión de riesgos. Sin embargo, creo yo que el ámbito de aplicación de la mitigación de los riesgos, de la gestión de riesgos en general, si bien es cierto, este curso nos centra exclusivamente en el tema financiero, en el tema crediticio, la gestión de riesgos creo que debe ser de un amplio espectro, de un amplio devenir, de un amplio desarrollo en la gestión profesional, en la gestión personal de cada uno de nosotros. Fíjense ustedes que les decía hace un momento, la gestión política también, la situación política genera una situación de riesgo que tiene que ver con la incertidumbre de lo que pueda pasar. Tengo la oportunidad en estos tiempos de desarrollar algunas otras productos financieros, como es el tema de los seguros y los fondos de inversión, que involucran el tema de incertidumbre respecto a lo que va a pasar. Tenemos productos a nivel interno y productos a nivel externo que pueden ser aprovechados. Una de las incertidumbres que tiene algún inversionista para realizar, valga la redundancia, inversiones fuera del país, es el tema de quién regula, quién está detrás de esto. Mejor me quedo ahorrando, me quedo invirtiendo, me quedo desarrollando estas inversiones que tengo solamente en mi país porque tengo la seguridad de que existe una superintendencia de banca y seguros. Sin embargo, el trabajo de un gestor financiero, como lo somos nosotros, con un agente financiero, un analista financiero, un asesor financiero, como lo somos nosotros, nos permite tomar conocimiento de diferentes situaciones que nos lleve precisamente a desarrollar mejor este trabajo de la orientación financiera. Es importante generarle situaciones de disminución de la incertidumbre a nuestros clientes, porque el cliente dice qué va a pasar, va a haber una corrida de dinero de los bancos, se van a cerrar los créditos, qué va a pasar si vacan o no vacan al presidente, la situación política es inestable. Sin embargo, teniendo el sistema financiero que tenemos, que es sólido y que a Dios gracias considero yo, muy a pesar de alguna discrepancia que he tenido en los meses previos respecto al tema de las opiniones políticas de la Superintendencia de Banca y Seguros, considero yo que es un sistema financiero que no está sujeto al tema político. Sin embargo, hay situaciones de riesgo para algunos capitales y algunos productos que te dicen no te aseguro tu capital, no hay resguardo de capital. Si inviertes puedes ganar bien tu capital más la rentabilidad que te dé, pero también puedes perder bien tu capital y lo que no ganaste. Hay productos a nivel interno que personalmente conocía de oídas de estas empresas que también son supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, que generan inversiones, bolsas de inversión que son distribuidas en créditos MIPE sobre todo, más que PYME, o perdón, PYME más que MIPE, pequeña y mediana hacia gran empresa, porque generan
posibilidades de productos que requieren de un movimiento comercial determinado, como un top 10 o un top 5000 de factoring que pide que sean empresas que tengan una facturación de por lo menos 3 millones al año. Productos como, voy a decir la empresa, Coril, como Conexa, que aglutinan capital para invertir y son colocados en diferentes situaciones, diferentes frentes, como le decía, el factoring, o a través de fideicomisos, o a través de cartas fianzas, que permiten desarrollar situaciones crediticias a partir de la inversión de personas naturales. Inclusive acabo de cerrar un acuerdo de inversión de parte de una persona muy cercana a mí, un familiar mío, para una de estas empresas peruanas, que está súper contento porque tenemos rentabilidades que superan lo que realmente puede superar el mejor banco, la mejor caja municipal, que entiendo son las que mejor tasas de interés pueden pagar por tus ahorros, sobre todo en plazo fijo, pero en tiempos muy largos. O sea, un plazo fijo que te dé una buena rentabilidad debe tener un monto regular y un plazo de depósito de por lo menos 2 años, sin necesidad de retirar el interés, porque existen productos que te permiten retirar mensualmente el interés, pero en la actualidad tenemos productos de plazo fijo en esas condiciones que no llegan ni al 5% y tienen serios costos adicionales que disminuyen esa posibilidad de ganar. Sin embargo, hay productos que, por ejemplo, les contaba esto de Coril, por ejemplo, que te pueden dar 7%, 8%, hasta 9% con Conexa. Obviamente que depende también de los niveles de inversión. En algún momento vamos a hacer un seminario exclusivamente del tema de inversiones en fondos de inversiones, inversiones también en seguros de vida, porque también tenemos productos fuera del país que te permiten un rescate de estas inversiones con unas muy buenas tasas de interés encima con una doble finalidad, protección e inversión, porque hay seguros de vida fuera como Premier Trust, como Pan American Life, que te permiten realizar inversiones en una póliza de seguro mínima de $200,000 con una prima anual entre 1.800 y hasta $3,000 posiblemente puedes invertir, que están orientadas a que tengas un rescate financiero. Hay primas que puedes pagar de un solo queco y es generación de capital, y es una generación de capital de mediano a largo plazo. Y mediano estamos hablando de por lo menos 4 o 5 años hacia adelante. Entonces, hay posibilidades de hacer inversiones y seguras. Y fíjense ustedes que estas inversiones se realizan a través de estándares y de indicadores que son muy importantes, como por ejemplo el SP500, el Standard Poor's 500, que agrupa a por lo menos las 500 empresas más exitosas o más rentables o financieramente más sólidas en Estados Unidos, que les permiten tener rentabilidades espectaculares. Y una de las posibilidades o respaldo que tiene este indicador Standard Poor's, tiene el Hang Seng, que es de inversiones asiáticas, por ejemplo, tenemos otro en Europa también, que te permiten participar de inversiones en los bancos mucho más grandes, los más grandes bancos del mundo, y con la seguridad de protección de bancos suizos, de bancos americanos, que te permiten asegurar esta inversión. Y es más, te aseguran una rentabilidad mínima, que nadie te lo asegura, menos en el Perú. Y no es desdeñar lo que tenemos internamente, lo que sucede es que hablamos de empresas que tienen niveles patrimoniales bastante altos que te permiten realizar mejores negocios. El tema es tener la posibilidad de esos ahorros y poderlos invertir. Por ejemplo, acá en el Perú, Coril tiene inversiones desde los 35,000 soles, Conexa tiene inversiones desde los 100,000 soles o $50,000 también. Entonces, sí hay posibilidades de inversión y relacionadas con nuestro tema de riesgo, precisamente, porque estas inversiones, por ejemplo, en Coril y Conexen a nivel peruano, las bolsas de inversión que tienen son distribuidas a través de endeudamiento para MIPES o para pymes, perdón, de pequeña a gran empresa hacia adelante, que tienen seguridades bastante altas. Por ejemplo, hay productos que colocan con garantías hipotecarias de al 2x1 al 3x1. Quiere decir que si alguien quiere un crédito de 100 o de 1 millón, necesita tener una propiedad de 3 millones. Lo cual te genera un tema de seguridad, porque quien asume el endeudamiento no va a querer perder una propiedad de $3 millones por un endeudamiento de 1 millón, por ejemplo, ¿no?
o fideicomisos que son autoliquidables o liquidables rápidamente, que no te llevan a un proceso largo judicialmente hablando que te permita perder, al contrario, te permite ganar. Vamos a desarrollar posiblemente un seminario con este tema de las inversiones. Voy a tratar de invitar a alguien experto en el tema, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, porque es importante que generemos culturas de ahorro, y el ahorro no solamente es tener dinero guardado, inmovilizado en un sitio. Culturas de ahorro también es saber que estás invirtiendo en algo. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, este es el curso de gestión de riesgos en la primera sesión del día viernes. Recuerden que vamos los viernes de 12 a 1 y de 5 a 6, e igualmente los días sábados de 12 a 1 y 5 a 6. Adicionalmente, mañana, día sábado, tenemos el seminario de 4 a 5, el seminario de dirección de empresas familiares. Soy Juan Carlos Pereira Gil, soy bachiller en economía y mi especialidad es la orientación financiera en créditos, en comercio y seguros. Es un placer siempre estar con ustedes. Nos habíamos quedado en algunos temas, habíamos avanzado algunos temas respecto a la gestión en sí del riesgo crediticio. Prácticamente, como les vengo diciendo desde el inicio de este curso, el muñeco ya lo tenemos prácticamente armado. Ya le pusimos los ojos, ya le pusimos los brazos, ya le pusimos la nariz. Y es más, o sea, yo creo que terminamos armando este muñeco la semana pasada cuando vimos algunos casos prácticos. Lamentablemente no he recibido ninguna comunicación pidiéndome, por ejemplo, estos archivos en Excel, que son importantes para desarrollar una buena evaluación crediticia a nivel tanto objetiva como una evaluación subjetiva. Sigo a su disposición para ello, de verdad, siempre es un gusto compartir información con ustedes. La información no es propia, es información que yo también he recibido en mi proceso de conocimiento, en mi proceso de formación, y siempre es importante que la podamos compartir. No cierren la información a nadie. No esperen que el otro no lo supere, es más, o sea, invoquen a que la otra persona supere en conocimiento. Siempre es bueno tener, es una apreciación personal, es una satisfacción personal decir, ese gerente que está en este puesto ahorita, yo participé de su formación. De verdad, no te lo pagan ningún sueldo, pero eso es un tema aparte y de repente motivo de algún seminario de motivación que vamos a tener posiblemente. Pero les decía, hemos ya le puesto la cereza al pastel finalmente con la definición del riesgo crediticio, y no sé si alguien me lo puede responder de repente por el chat. ¿Qué es el riesgo crediticio? Claudia, de repente te animas a respondernos a través del chat o a través del Facebook. ¿Qué es el riesgo crediticio? Habíamos visto los alcances y objetivos de la gestión integral de riesgos, que hablábamos que tiene algunas dimensiones. Vamos a verlo un poquito hacia la volada hoy día, porque lo hemos dejado todavía en pendiente, algunos temas que no terminamos de desarrollar. Hemos visto algunas técnicas de mitigación de riesgos de crédito, planteándonos desde un punto de vista totalitario, digamos, unilateral y muy vertical. ¿Cuál es el principal objetivo de un analista de créditos? Ya tenemos dos preguntas. ¿Qué es el riesgo de crédito, el riesgo crediticio? ¿Y cuál es el objetivo principal de nuestro trabajo como analistas de crédito? Claudia, Elsa Lónica, Meili Paredes, también Alison Valencia, ¿se animan a darme una respuesta de repente por el chat? Fíjense ustedes que hay la posibilidad de tener un test al final de la conferencia del día de hoy. ¿Qué es el riesgo crediticio? El riesgo crediticio, alguien me responde, Víctor Miranda, aquí está. Miren cómo saca la cara por los estudiantes, nuestra audiencia. Muchas gracias, Víctor. Probabilidad de que la contraparte no cumpla con pagarnos, ¿sí? Dicho en términos estrictamente prácticos, el riesgo de crédito es aquella probabilidad de que ocurra un incidente, llamémosle en defensa civil un desastre, que impida que el cliente, que impida el pago del crédito que tiene el cliente a quien le hemos otorgado el crédito, que no pueda cumplir con su cronograma de pagos. A partir de ello, sabiendo el concepto de riesgo crediticio, de repente Víctor se anima también, ¿cuál es el objetivo principal del analista de créditos? ¿Cuál es nuestro objetivo principal? A ver, alguien creo que se animó por el chat. Vamos a, miren que lo estamos haciendo interactivo esto y me gusta mucho. A ver, Meili, riesgo crediticio es cuando, por ejemplo, pides un préstamo para la compra de un automóvil y se comprometes a devolver dicho dinero más los intereses. Perfecto. Esa es la acción de solicitar un crédito, Meili. Es muy buena la respuesta, pero
esa acción de solicitar el crédito entraña un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Es lo que nos dijo Víctor. Es la probabilidad de que suceda cualquier tipo de situación que te impida pagar ese crédito. Más adelante dices, fíjate lo que podría entrañar riesgo a partir de tu respuesta. A ver, de repente nos has dicho algo más. Más los intereses, el interés, sí, tienes razón, muy bien. Pero fíjate que el riesgo crediticio va un paso más allá de este concepto que nos acaba de dar, porque prácticamente el concepto es sobre la obtención de una operación crediticia. El riesgo de esa operación crediticia es que no lo puedas pagar. ¿Ok? Pero como tú eres un buen analista de crédito, esa operación crediticia la evaluaste objetivamente. ¿Y cuándo evaluamos objetivamente? Cuando determinamos que el cliente nos puede pagar. ¿Qué estamos evaluando? La capacidad de pago del cliente. ¿Verdad? A ver, alguien más en el chat. Veamos. Como cuando hipotecas una casa por un préstamo. La hipoteca en este caso viene siendo un colateral al crédito, pero antes de determinar ese colateral, una garantía es un colateral del crédito, no es la finalidad del crédito. Un colateral está perfectamente, Víctor. O sea, primero evalúas objetivamente qué es, evaluar la capacidad de pago, que el cliente pueda pagarte el crédito, pueda pagarte en el plazo que tú estimas conveniente, 6 meses, 9 meses, un año. Evaluación objetiva. Y la evaluación subjetiva no es evaluar la capacidad, sino la voluntad del cliente. ¿Me va a querer pagar? Este cliente me dijo la verdad con respecto a la información solicitada. Este cliente me dio la información oportuna para poder hacer una evaluación. Eso es parte de la evaluación subjetiva. El riesgo es perder la casa si no logras pagar el préstamo. Al contrario, Meili, el riesgo es no pagar el crédito. Porque como te digo, en caso de una hipoteca que es un colateral, a ver, ¿por qué hablo siempre del colateral? Porque no es la finalidad del crédito. Señor, deme un crédito porque yo tengo una casa. Señor, deme un crédito porque tengo 10 carros y te los hipoteco. No, yo solicito un crédito porque lo puedo pagar. Una vez que el analista de crédito determina capacidad de pago, voluntad de pago, el cliente me puede pagar este crédito, le digo, por normativa interna del banco, de la caja, de la financiera a la que yo represento, se requiere por el monto que me solicita una garantía real. Y una garantía real, si es a través de un inmueble, es una hipoteca. Una garantía real a través de un vehículo es una prenda. ¿Ok? Entonces, existe eso. El riesgo al solicitar un crédito, el riesgo al hipotecar la casa, no es perder la casa. El riesgo es no pagar el crédito. Si no pagas el crédito, posiblemente tienes consecuencias legales como la pérdida de la hipoteca. Hay que tener en claro algunos conceptos para poder dar una buena información a nuestros clientes. Nuestros clientes, a ver, algo bien sencillo. Tú compras un menú porque tienes hambre a la hora del almuerzo y lo pagas y lo compras y lo comes y llenaste de satisfacción tu cuerpo porque el hambre fue satisfecho. Lo mismo sucede con un cliente que adquiere un crédito, porque otorgar un crédito es venderle un crédito a un cliente. Y el cliente te lo está pagando. ¿Cómo te lo está pagando? Con el interés que te está pagando adicionalmente al crédito que tú le otorgaste, al capital otorgado. Es una venta, le estás vendiendo un producto y ese cliente debe salir satisfecho con ese producto. La satisfacción de ese producto no es solamente otorgarle el crédito y que el señor cumpla el objetivo para lo cual te solicitó el crédito. La satisfacción del crédito es que el cliente diga, a este producto me sirvió, este producto es barato, por decirte, este producto fue otorgado oportunamente, porque una de las ventajas y de los adicionales que tiene un crédito es la oportunidad. Yo no voy a solicitar un crédito para que me lo des cuando el analista crea conveniente, le pase la flojera o se lo lleve el viento y me lo da cuando quiere. No, yo tengo un objetivo, tengo una oportunidad de negocios en este momento y voy a solicitar un crédito. Señor, mi entidad se lo da en 48 horas. Pasó una semana y hasta ahora no le entregas el crédito. No es que falta esto, no es que no vine, no es que me dio flojera, no es que salió el sol, no es que no salió el sol. Diferentes excusas siempre hemos tenido. Se los digo yo porque yo he sido ejecutivo de ventas de crédito. Y siempre la flojera, la desidia, nos gana en algún momento, nos ha ganado en algún momento. Salgo si hay sol. ¿Sale el sol? No, mucho sol. Si no sale el sol, no, mucho frío. No, está lloviendo. Yo he sido formado en la época en que para un analista de créditos, más allá de las consideraciones personales, no había sol, barro, lluvia, feriado, nada. Hoy en día se puede perder un poco eso
porque somos muy millennials, pues, por ejemplo. Y yo critico no a la esencia de una persona considerada millennial, sino la posición o la aptitud o la mala actitud de decir, no, pues yo soy autosuficiente, yo atiendo cuando yo quiero. No, debemos tener clavada en nuestra cabeza, metido, internalizada en nuestra cabeza la posición de que nos debemos a un cliente. ¿Por qué nos debemos a un cliente? Cuando otorgamos un crédito, ¿le estamos haciendo un favor al cliente? No, estamos haciendo negocios por el cual el cliente me va a pagar una cantidad. Y saben que, por si acaso no lo han distinguido todavía, lo que paga el cliente es parte del sueldo que yo gano en el mes. Y ese sueldo me lo estoy ganando por un trabajo determinado. Entonces, yo no le estoy haciendo un favor al cliente. Mucho ojo con esto, porque mucha gente tiene ese mal pensamiento. No, si quiere que me espere, pues finalmente le estoy haciendo un favor. No, disculpa, mijito. No te quiero en mi equipo. Yo no te quiero en mi equipo, porque aquí, en mi equipo, mi agencia, la gente que trabaja conmigo atiende bien al cliente. De atender al cliente bien, no es, se los he dicho un montón de veces, buenos días, buenas tardes, buenas, no es solamente eso, es brindarle buena información, es atenderlo oportunamente, es brindarle la confianza para que el cliente te dé buena información y realices una buena evaluación. Porque, ojo, aún no habíamos llegado al objetivo principal y Víctor, Mailing, gustosamente me han respondido situaciones muy puntuales y verdaderamente acertadas. Sin embargo, a partir de que lo que ellos me responden, ¿cuál es el objetivo de evaluar la capacidad de pago, como dice Víctor? ¿Cuál es el objetivo de solicitar un crédito, como me lo dice Mailing, y yo que tenga que evaluarlo como analista de crédito? ¿Cuál es el objetivo de hacer una buena evaluación subjetiva de la operación crediticia? ¿Cuál es el verdadero objetivo? ¿Cumplir una meta del mes? Sí, también, entre otras cosas. Pero nuestro principal objetivo como analista de crédito, no lo voy a contestar, vamos a leer el chat que nos envían ahorita. Los clientes son muy importantes, si los tratan mal, nunca más vuelven y hasta dejan su queja, cosa que me parece bien si los has tratado. Sí, perfecto. Pero fíjate, Meili, que ese es, digamos, uno de los hilos de la madeja, porque le voy a ser sincero, de mí se ha quejado un montón de clientes muchas veces. ¿Por qué? Y sobre todo en el inicio de mi carrera, porque equivocadamente uno entiende que atender bien al cliente es solamente decirle buenos días, buenas tardes, buenas noches, o aprobarle el crédito porque me lo pidió. No. Muchos clientes se quejaron de mí en algún momento porque realmente realizaba una evaluación muy exhaustiva y llegaba a la conclusión de que no era oportuno otorgarles el crédito. O en algún momento la evaluación te dice, mira, te pide 1000, dale 800. No, yo prefiero no darle realmente, porque voy a regresar a la pregunta. Fíjense cómo se encadena todo lo que estamos hablando. Voy a regresar a esa pregunta. ¿Cuál es nuestro objetivo principal al realizar una buena evaluación? Objetiva, subjetiva. Nuestro principal objetivo en realizar una buena evaluación es la mitigación de los riesgos. Esa es la enésima vez que les voy a decir que no existe un crédito con riesgo cero. No lo existe. Aquel que les diga, y les voy a volver a repetir eso, aquel que les diga que existe riesgo cero en créditos, no, les está engañando, les está vendiendo humo. No existe. Lo que sí existe es la intención como objetivo de parte del analista de crédito de mitigar los riesgos. Si yo sé que es un cliente que está en una zona, mitigo mi riesgo y digo, no atiendo esa zona hasta que mejore la calificación de esa zona. Eso sucedía, por ejemplo, y se los he contado en algún momento, en los años de los créditos de consumo, por ejemplo, en el banco de trabajo. Ponías en rojo alguna zona porque en esa zona los clientes no, que tenían crédito no te estaban pagando. Mitigar los riesgos es hacer una buena evaluación, previendo precisamente que no ocurra ningún evento que lleve a que el cliente no te pague el crédito. Ese es nuestro principal objetivo. Entonces, una buena atención también mitiga eso, porque les decía, por ejemplo, en 48 horas le puedo entregar el crédito y se lo voy entregando una semana después, el objetivo del crédito posiblemente ya no es el mismo para el cliente. Ya no necesita, la oportunidad de negocio se perdió para el cliente. Y posiblemente te va a recibir el crédito porque, bueno, ya lo gestionó y todo, pero ya no tiene la oportunidad de realizar el negocio para lo cual te lo solicitó. Entonces, esa plata de repente no la necesita para otra cosa. Y en vez de hacer la inversión, la hace consumo.
Ah, hijito, sí, acabo de recibir una plata, vamos a comprarte ropa, vamos a comprarte libros, vamos a pagar esta deuda. Y mañana más tarde se retrasa en el pago, te generó una posibilidad de morosidad de parte de él y te malogró tu cartera. ¿Por qué? Porque no mitigaste el riesgo al no atender oportunamente. Generar rentabilidad, valor para el negocio con una estructura de riesgo razonable. Pregunto, ¿cuál es el riesgo razonable? ¿Qué es para ustedes el riesgo razonable? Fíjense ustedes que, y lo vamos a ver más adelante, el riesgo razonable parte de haber internalizado nosotros, es muy buena apreciación la tuya, Víctor, el riesgo razonable parte de la política de crédito de la empresa, que la política de créditos va a estar basada en el apetito de riesgo de la entidad a la que representamos. La entidad a la que representamos, su directorio, su Junta General de Accionistas dice, estamos en un mercado altamente riesgoso, entonces para nuestros créditos queremos que se cumplan esta y esta condición, a partir de la cual se genera una política de riesgos y a partir de la cual se genera una política de créditos en la institución. Comienza a bajar los niveles y pasa del directorio a la gerencia general y el gerente general dispone que la política de créditos basada en el apetito de riesgo de mi institución tiene un apetito de riesgo razonable. Razonable porque llego hasta cierto punto y me muevo en un rango de espacio que me permita generar negocio. Porque, ojo, ser adverso al riesgo o muy apetitoso al riesgo puede malograr negocio. Y ese es otro de los objetivos como analista de crédito, que haya continuidad en el negocio. Cuando se rompe la continuidad del negocio, incrementas tus niveles de riesgo crediticio, por ejemplo. No, hemos decidido no atender por un mes a tal rubro. Estás haciendo una interrupción de continuidad de negocio que te puede generar riesgos. Porque, por ejemplo, alguien que está ya con un crédito en activo, activamente pagándolo, y dice, no, a mi sector no, ya no pago, o comienzo a retrasarme, o comienzo a... Y precisamente porque pusieron en rojo porque ese sector estaba en problemas, ¿me entienden? Entonces, quiero concluir esta parte con algo que es importantísimo y que va más allá de la teoría del riesgo crediticio, va más allá de una política adecuada de crédito, de un apetito o aversión al riesgo. Tiene que ver con que nos metamos en la cabeza, internalicemos esto. Voy a repetir, hay palabras que yo repito permanentemente porque quiero darle énfasis al tema. Debemos internalizar que cualquier acción que realicemos como agentes financieros tiene una consecuencia que se puede medir en riesgo. Yo no llegué a trabajar hoy día, llegué tarde al trabajo, genera riesgo. Yo no atendí oportunamente al cliente, genera riesgo. Yo no leí una información transparente al cliente, genera riesgo. Yo traté mal al cliente porque tuve un mal día y bueno, ¿qué me importa mi cliente? Generas una posibilidad de riesgo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante, más allá, como les digo, de las teorías que nos puedan hablar sobre el riesgo crediticio, que internalicemos que todas las acciones que tomemos van cargadas como consecuencia de una posibilidad de riesgo. Y eso va de la mano con nuestro objetivo principal como analistas de crédito, la mitigación del riesgo. Mitigar riesgos es procurar que los riesgos existentes de no pago se disminuyan. A cero, bendito sea el Señor si lo logramos, pero les aseguro que no lo vamos a lograr porque no existe crédito con riesgo cero. A ver, veamos. Teníamos, y lo vimos así la semana pasada, quiero darle una repasadita nada más, los roles y responsabilidades en la gestión de riesgos dentro de una entidad financiera. A la hora de establecer una política de gestión de riesgos en una organización, se deben asignar unos roles y responsabilidades totalmente concretas que dependan de cómo esté estructurada la empresa u organización y también fundamentalmente de la misión, valores y objetivos que tenga la empresa. De esta forma se podrá llevar a cabo una buena estrategia para gestionar los riesgos y afrontar con solvencia escenarios de incertidumbre. El riesgo genera escenarios de incertidumbre. Métanse eso en la cabeza. ¿Cuáles son estos roles? Son 5 principalmente. Primero, la dirección ejecutiva, que es la entidad máxima responsable del funcionamiento del sistema de gestión de riesgo dentro de las entidades. De esta forma, la dirección ejecutiva
es la encargada de asignar la autoridad de responsabilidad a quienes la requieran. Aprobar o rechazar políticas o realizar revisiones periódicas del sistema. Por ejemplo, esa es una responsabilidad, un rol fundamental en la dirección ejecutiva. Pero que estas decisiones deben ser alimentadas desde abajo hacia arriba, porque la dirección ejecutiva no sale a ver el mercado. La dirección ejecutiva no sale a promocionar los créditos. La dirección ejecutiva no sale a evaluar los créditos. Es el analista de crédito, el promotor de créditos, el cajero que le da la cara al cliente en operaciones, en plataforma que recibe la información de los clientes en el ambiente de plataforma, en atención al cliente. Entonces, ese feedback, esa retroalimentación debe venir desde los más básicos estamentos de la entidad financiera, los que tienen el contacto permanente con el cliente. Es importante el de realizar las revisiones periódicas del sistema. Vamos a ver cómo está funcionando esta política. Vamos a ver cómo funcionaron las medidas tomadas para mitigar el riesgo en tal actividad económica, por ejemplo. Es importante eso. Toda entidad financiera, sobre todo, debe contar con un comité de riesgo institucional. El comité de riesgos tiene el rol de realizar análisis y la toma de decisiones en la implantación de la política de riesgos. De esta forma, define políticas, alineamientos y directrices estratégicas en la gestión de riesgos a nivel institucional. Debemos encontrar mínimo en este comité al director de comité de riesgos, el director de administración de finanzas, el gerente, o el director ejecutivo o gerente general. Es importante la participación porque son las personas con responsabilidad de tomar decisiones y poder ejecutivo dentro de las organizaciones. El responsable de riesgos, que debe ser una figura responsable de riesgos dentro de cada uno de los departamentos de la empresa. En el departamento de finanzas debe haber un responsable de riesgo financiero, en el departamento de créditos, obviamente, en el departamento de operaciones, de ahorros, debe haber un responsable de riesgos, en el departamento de auditoría, contable y financiera, en el mismo departamento de riesgos. Entonces, dentro de la institución, de acuerdo a la organización que ésta tenga, debería existir una persona responsable de asumir los riesgos dentro de la política de cada una de estas unidades de negocio. Por ejemplo, y yo he sido funcionario de oficial de cumplimiento de prevención de lavado de activos, tiene una labor preponderante en el tema de los riesgos. Porque la prevención del lavado de activos es un tema que tiene desde hace algunos años en la SBS dentro de la unidad de inteligencia financiera, una labor fundamental, tan fundamental que a través de los años fue pasando de ser un funcionario con otras responsabilidades a ser un funcionario con dedicación exclusiva a la prevención del lavado de activos. Hace muchos años, en la época que yo era oficial de cumplimiento en una institución en San Martín, en la selva, se especificaba solamente por narcotráfico y la prevención en que no haya lavado de activos por narcotráfico y financiamiento de terrorismo. Hoy en día ya no es solamente narcotráfico, es prostitución, el lavado de activos en general en trata de blancas, en trata de personas, en robos, etcétera, etcétera. El blanqueo de activos puede venir de cualquier lado del funcionamiento del sistema financiero y en cualquier momento, si no tenemos una buena política de prevención del lavado de activos en las instituciones, ya no solamente financieras, ojo, esto es a nivel comercial, financiero, administrativo, que las instituciones, las empresas grandes deben contar con un oficial de cumplimiento. Y si es posible dedicación exclusiva en las entidades que no son financieras, mucho mejor. Porque un proveedor puede estar lavando activos, un cliente, un comprador puede estar lavando activos y tú no te das cuenta y te utiliza como una forma, un mecanismo de lavado de activos. Fíjense que hoy en día es mucho más efectiva la política de prevención y mucho más o más segura, porque en mi época, como oficial de cumplimiento, recibía la notificación de una operación indebida, una operación sospechosa o una operación inusual por parte del área, y era yo quien lo tenía que informar a la superintendencia o la Contraloría en esa época. Y la Contraloría, si creía necesario y determinaba que esta operación era tan sospechosa como para hacerle un seguimiento y abrir un expediente, decía: señor Pereira, usted ha recibido la calificación de esta operación que recibió como sospechosa en tal entidad financiera, tal día, en tal agencia, y la reportó el señor fulano de tal.
te hacían prácticamente un careo con la persona a la que tú calificabas de sospechosa y de repente no era algo ilegal, o de repente era el capo de capos de la mafia y te corrías el riesgo que te puedan mandar a hacer algo. Hoy día ya no es así, tiene todo un procedimiento. Mucha gente, muchos clientes se molestan cuando van a cajas a realizar una operación de más de $10,000 y les piden que lleven los formularios, las formas debidas para el tema de un tratamiento de una operación. Pero ¿por qué? Y no entienden esto. Debemos hacerle entender al cliente que hay esta posibilidad. Pero, sin embargo, dentro del tema que nos convoca hoy en día en el tema de la prevención del riesgo, una forma efectiva de mitigar riesgos, de prevenir riesgos, precisamente sobre todo en el tema del lavado de activos, es conocer a tu cliente. Y eso es importante porque mucha gente en el sistema financiero dice conocer a su cliente porque lo evalúa una vez cada vez que le pide un crédito, y no es así, no funcionan así las cosas. ¿Ok? Los otros roles y responsabilidades son los directores de departamento, que deben ser los encargados de riesgo dentro de su departamento, y fundamentalmente algo que es importante en todas las instituciones, la auditoría interna en riesgo, la gerencia en riesgos, que normalmente, sobre todo en las instituciones financieras, la estructura indica que no viene de un área operativa o comercial. El mandato de auditoría y el mandato de la gerencia de riesgos vienen directamente ligados al directorio de la empresa. Y eso es bueno, porque del directorio de la empresa es de donde parten las políticas. Entonces, tanto auditoría financiera, auditoría contable, como la gerencia de riesgos, tienen la responsabilidad de hacer cumplir efectivamente estas políticas. Hay sectores económicos, dice Víctor, más riesgosos que otros, inclusive puede ser política de la entidad no prestarles, por ejemplo, el negocio de tragamonedas, etc. Más allá del tema estrictamente riesgoso, Víctor, en el tema de los tragamonedas, por ejemplo, de igual forma aquellos que, bueno, ya no es un negocio tan usual hoy en día por la tecnología, por el streaming, Netflix y todo eso, que habían los que te vendían los discos piratas de música, de videos, por ejemplo, tampoco era política de algunas entidades, de las entidades atenderlos, por ejemplo. Pero no necesariamente por el riesgo, sino porque en sí entrañaban la posibilidad de un blanqueo de activos, de un lavado de activos directamente relacionados con esa actividad. Porque no es legal que salga la película tal o el libro tal y a las 2 semanas lo encuentras en la esquina de Javier Prado con Arequipa y te le están vendiendo el otro sendero, me acuerdo de mi época de la universidad, el otro sendero, el libro de Hernando de Soto también. Tenía 2 días de haber sido publicado y ya te le estaban vendiendo la obra pirateada. La piratería está penada. Entonces, sí, pues, entonces, como entidad financiera no vas a financiar a la piratería a un cliente que hace piratería porque estarías financiando actividades ilícitas. Y eso es blanqueo de activos, por ejemplo. Va más por el tema que de riesgos, va más por el tema de blanqueo de activos, la apreciación o la opinión que nos estás dando, Víctor. Muy interesante y muy acertada, por cierto. Objetivo de alcance de la popular GIR, la gestión integral de riesgos. La gestión integral de riesgos consiste básicamente en detectar oportunamente los riesgos. O detectar oportunamente los riesgos es lo que venimos hablando. Evalúo bien, hago una buena evaluación de capacidad, una buena evaluación de voluntad. Y por ejemplo, ya otorgo el crédito y realizo una cobranza preventiva. Otra vez Juan Carlos con su cobranza preventiva. De verdad, se lo digo por experiencia, la cobranza preventiva es una de las herramientas más eficientes para prevenir riesgos crediticios. ¿Qué es el riesgo crediticio? La posibilidad de que no te paguen. ¿Cómo haces prevención de riesgo crediticio con cobranza preventiva, señor? Le estamos desembolsando el crédito y su fecha de pago va a ser los 5 de cada mes. Juan Carlos tiene el 95% de su cartera con vencimiento máximo entre el primero y el 5 de cada mes. ¿Qué es eso que de Juan Carlos? ¿Cuánto trabajo? Mira, tienes una cartera grandote de clientes y ¿cuánto trabajo le das al cajero? Sí, pues le doy trabajo al cajero, pero también estoy minimizando mis riesgos porque le digo al cliente que tiene los primeros días del mes. Si por algún motivo un cliente se retrasa, tengo 20 y tantos días del mes para hacer gestión de cobranza. A diferencia de que tenía compañeros que todos sus créditos vencían a partir del día 20. Y estaba todo el mes preocupado que si le van a pagar, no le van. Y los últimos días del mes era el hombre más estresado del mundo, porque tenía que cumplir su meta. Fíjense, los últimos 10 días del mes,
Si vemos un poquito más atrás el tema de la evaluación de la prevención en cuanto a las provisiones, 10 días del mes ya está generando problemas de provisión a tu entidad. Oye, qué loco que Juan Carlos, ¿no? Sí, pues, se dan cuenta que todas las acciones que tomamos deben tener una consecuencia positiva y esas consecuencias pueden incidir en el tema de los riesgos y estos riesgos pueden generar pérdida. ¿Cuál es la consecuencia de no haber mitigado un riesgo y generar la posibilidad de que se cumpla el riesgo? Pérdida para la entidad. Por ejemplo, la cobranza preventiva. Señor, mire, se le vence en 5 días su cuota. Señor, me está atosigando, No, estoy llamando a recordarle, pues, porque de repente por ahí tiene algún problema, se le perdió el cronograma de pagos. Señor, mire, su cuota es de 300 soles. ¿Usted atiende? No, yo no dejo de atender. Yo los 30 días del mes, perfecto, 30 días del mes. Todos los días al cierre de su negocio, separe 10 soles de lo que vende. Porque ¿para qué contarlo? Porque con esos 10 soles usted va a llegar al día de la cuota con su cuota ya lista para pagar. Y sea ordenado con eso y separe, los ponga en un sitio esos 10 soles para que nadie los coja. Porque por ahí, papá, separatas para la universidad, se venció la luz, venció el teléfono, venció el cable. ¿Se dan cuenta? Todas estas acciones ayudan a mitigar riesgos, entiéndanlo, por favor. Tómenme como un loco, como lo que quieran, pero háganme caso, eso me da resultados. Conversen con su cliente permanentemente. Esta forma genera estrategias que se anticipen a la posibilidad de pérdida por riesgos que no mitigaste, con el objetivo de convertirlos en oportunidades de rentabilidad para la empresa. ¿Ok? Ese cliente va a regresar contigo, ese cliente va a generar permanente negocio. La importancia de la gestión de riesgos, sea cual sea la naturaleza de la empresa, está expuesta a numerosos riesgos. La gestión de estos riesgos comienza detectando los posibles peligros a los que se expone la empresa para después adoptar medidas oportunas e implantar los procesos necesarios, ¿ok? Para minimizar o eliminar estos peligros. La gestión integral de riesgos tiene tres dimensiones. Los que están en el curso dentro, qué espeso, Juan Carlos, ¿cómo repite la cosa así? 3 dimensiones. Al final de la charla me van a hacer caso. Van a decir, tenía razón, ¿por qué repite tanto? La primera dimensión de la gestión integral de riesgos es la prevención. Prevengo, contengo, evito, trato de evitar que no sucedan estos hechos malos. De la ocurrencia, por ejemplo, en defensa civil, la ocurrencia de un desastre a través de una mejor preparación de la sociedad civil y las instituciones responsables, como por ejemplo son defensa civil. Una segunda dimensión en la prevención de riesgos, segunda de 3 dimensiones, 3 dimensiones. La mitigación de los efectos causados. Ya, sucedió, ya, el señor me dejó de pagar, ¿cómo mitigo eso? Lo voy a ver. Juan Carlos, oye, este cliente tiene 120 días de retraso. Y, a ver, dame sus cartas de cobranza. No le hice. ¿Algún mensaje en WhatsApp? No. ¿Algún correo electrónico? ¿Alguna llamada? No. Si tiene 120 días de retraso, en algún momento tuvo un día de retraso. Y si tuvo un día de retraso, tiene un cronograma que te decía 30 días antes que tal día se iba a vencer. Tu responsabilidad es mitigar esa posibilidad. Señor, en 5 días se le vence su cuota. Señor, mañana se le vence su cuota. Señor, se le venció su cuota y no pagó ayer. Toca su puerta. Señor, ¿qué pasó? Ayer sí, Juan Carlos, discúlpame, mira, se enfermó mi hijo y bueno, la plata que había juntado para pagar la cuota, tuve que utilizarla en la medicina porque, ¿sabes? Somos independientes, no tenemos seguro. Señor, vamos a mitigar sus riesgos. El CIS no cuesta nada, estás mitigando un riesgo, ¿te das cuenta? Oye, pero no es de tu incumbencia, sí es de mi incumbencia, porque el tema de la salud de un cliente también forma parte de lo que veíamos en la tecnología crediticia, que te explicaba que la unidad económica tiene una unión indivisible. Para nunca se van a romper la unión entre la unidad económica y la unidad familiar. Mitiga tu riesgo y le da soluciones. La tercera dimensión de 3 de la gestión de riesgos, de 3 dimensiones. Evita la existencia de riesgo a largo plazo. Ya, me pasó ahorita, lo mitigué, lo salvé, pero para adelante estoy previniendo que no vuelva a ocurrir.
¿Ok? El proceso 1, el proceso 2 y el proceso 3 es lo que está hablando de la gestión integral de riesgos en las tres dimensiones: el conocimiento, la reducción y el manejo del desastre. Hay que comunicar el riesgo. En el proceso 1 se involucra la identificación y escenarios probables de riesgos. La comunicación de riesgo. Hey, puede pasar esto. Monitoreo el riesgo. Vamos a ver cómo está esta cartera de crédito. Le estoy analizando y evalúo el riesgo de los cuales se acontecieron. En el proceso 2, intervención prospectiva del riesgo. Vamos a ver qué hacemos ahora. Intervención correctiva del riesgo. ¿Cómo arreglamos el problema? Y la protección financiera. Mira, este crédito, si bien es cierto, tiene un problema, pero tiene una garantía colateral. Este crédito tiene una tasa de interés, tiene un seguro de gravamen o tiene una hipoteca, por ejemplo. Y el manejo del desastre, cuando ya ocurrió el problema, preparación para darle respuesta, cómo actuamos cuando ya dejó de pagarte el cliente. ¿Qué hacemos, vamos a ejecutar? ¿Qué política tenemos para caminar con este desastre en ciernes? ¿Cuál es la respuesta y la ejecución de esa respuesta? Técnicas. ¿Cuáles son las técnicas mitigar el riesgo crediticio? Control y gestión es lo fundamental. Y dentro del control y la gestión está evaluar la rentabilidad de cada inversión. ¿Voy a ganar o voy a perder si le otorgo este crédito a este señor? ¿Qué pasaría si, me estoy anticipando al futuro, la eterna pregunta, ¿qué pasaría si diversifica la segmentación de cartera, la segmentación de clientes, la segmentación de sectores? Conozco de entidades financieras en cuyas agencias o unidades de negocio tienen analistas que atienden a los motocar, analistas que tienen bodegueros, analistas que atienden a todo tipo de negocio. Segmentación es importante. No ponga los huevos en una sola canasta. Si te cae la canasta, se te rompen todos los huevos. Lleva los huevos en diferentes canastas. Es así de sencillo. Evalúa los resultados. Bueno, ¿cómo vamos a cierre de mes? El primer día del mes, ¿cómo vamos? ¿Cómo hemos terminado el mes? Hay que corregir esto, corregirlo de acá. Tienes 30 días, Juan Carlos, para que corrijas este accionar en cuanto a la cobranza, por ejemplo. Contar con un equipo profesional. Si bien es cierto, se requiere cierto perfil profesional, contable, financiero, económico, de administración de empresas, desarrollar una carrera como analista de créditos podría ser multidisciplinario, pero con un permanente capacitación, con una permanente capacitación. Siempre puedes proteger alguno de tus activos con seguros, el seguro de gravamen, si en el caso falleciera, hay seguro de gravamen que cubre a titular, seguro de gravamen que cubre titular y cónyuge, seguro de gravamen que cubre titular, cónyuge y aval, seguro de gravamen que cubre titular, cónyuge, aval y cónyuge del aval. Por ejemplo, en ese tema, eviten el cruce de avales. Esto era algo chistoso. Yo necesitaba aval. Conseguí un aval y el aval necesitaba un crédito. Y el analista de crédito, poco profesional, el señor, aválelo usted. El cruce de avales. No va. No va. Así de simple. No va. Genera riesgo. Establecer coberturas. Los colaterales, los créditos, las garantías, perdón. Sea el caso necesario que se requiera. ¿Cómo se calcula el riesgo, señores del curso, para el final de la charla? ¿Cómo se calcula el riesgo? Es la pérdida esperada, P, se calcula a partir de qué? De la probabilidad de pérdida, la probabilidad de que no te paguen, la probabilidad de default, multiplicado por la exposición que tiene el crédito a esa posibilidad de pago o de impago, o al error, al default, multiplicado por la pérdida generada por ese incumplimiento para el prestamista cuando el prestatario incumple esta obligación. Pérdida esperada que es igual a probabilidad de impago o default o error, multiplicado por la exposición a ese default, que debe ser siempre un indicador, un indicador previamente considerado, de acuerdo a situaciones diferentes, y multiplicado por la pérdida que resultaría en ese incumplimiento. En este caso, ¿cuál podría ser la pérdida? Que tengamos que hacer una provisión del 5 si es CPP, 25 si es 35, perdón, si es deficiente, o 65 si es dudoso, o el 100% si es pérdida. ¿Ok? Así se calcula el riesgo matemáticamente. Recuerden esta fórmula, recuérdenla. Para la tarde vamos a ver el tema de lo que es Basilea,
y los acuerdos de Basilea I, Basilea II, Basilea III, que tienen que ver con los riesgos de capital y los riesgos de los créditos. ¿Qué es el riesgo según Basilea? Es la posibilidad de incurrir en pérdidas como consecuencia del incumplimiento. Ojo, esto va más allá, Víctor, por ejemplo, respecto al tema de la respuesta que me hice y a la respuesta que yo también les di. Esto va un poco más allá. El riesgo de crédito, según Basilea, es la posibilidad de incurrir en pérdidas como consecuencia del incumplimiento por parte del deudor de sus obligaciones en las operaciones de intermediación financiera. ¿Qué quiere decir? Es la posibilidad de incurrir en pérdidas si el cliente no paga el crédito oportunamente, el crédito que tú le estás otorgando en esta fecha. ¿Ok? Los parámetros del riesgo crediticio, los parámetros de evaluación y riesgo crediticio. Los teníamos viendo anteriormente en la fórmula. Existen 3 parámetros de riesgo, esenciales en el proceso de obtención de las medidas antes citadas. La probabilidad de incumplimiento, probability of default, el PD, la severidad, loss given default, LGD, y la exposición en el momento de incumplimiento, exposure at default, IAD, que tienen que ver con las consecuencias que nos va a dar, de acuerdo, por ejemplo, a este concepto de riesgo crediticio que nos daba Basilea. Las consecuencias pueden ser medidas y esa medición ayuda a realizar buenas políticas de prevención del riesgo en las instituciones financieras. Lo vamos a ver hoy por la tarde, a las 5 de la tarde nos volvemos a encontrar en la segunda parte de la conferencia del día de hoy. Siempre es un gusto estar con ustedes. Si hay alguna pregunta, miren, tenemos un par de 3, 4 minutos más para poderla desarrollar. Es importante siempre la interacción y la retroalimentación con ustedes. Siempre les he dicho, el que está dictando esta conferencia, este curso, no es más que ustedes. Tiene un poco más de tiempo de experiencia, sí, no es que sea viejo tampoco, pero tiene un poco más de experiencia en esos temas y puede tener una visión más 360 de la situación. Entonces, de verdad siempre es un gusto estar con ustedes y compartir. Voy a adelantar un poco esto para que vean, por el caso que sea que alguien no se puede conectar en la tarde, aunque me gustaría que se conecten todos, les voy a brindar mis contactos. Por favor, un poquito de paciencia. Aquí estamos. Yo soy Juan Carlos Pereira Gil, este es el curso de gestión de riesgos. Ese es mi correo electrónico, mi número de celular para un mensaje en WhatsApp, por ejemplo, y mis redes sociales, tanto LinkedIn como Facebook. Siempre es importante mantener la comunicación y de verdad que es importante que divulguemos la información. Un país más informado, una gente más informada va a ser gente que podemos, por ejemplo, elegir bien a nuestros gobernantes, por ejemplo, realizar buenas elecciones en las elecciones políticas que tengamos. ¿Ok? Creo que hay una consulta, a ver, permítanme. No, no la hay. ¿Alguna consulta que quieran realizar de repente a través del chat? Siempre es importante hacer una retroalimentación de lo que estamos haciendo. Tenemos algunos minutos todavía. Nos quedan algo poco más de 5 minutos para terminar el curso, pero siempre es importante poder conversar. Miley, ¿alguna consulta? Alison, el mismo Víctor, de repente tiene alguna consulta para realizar. No quiero avanzar porque no quiero que nos gane el tiempo y dejar en stand-by algún concepto que se nos puede escapar. Pero siempre es importante que lo que vayamos aprendiendo lo tengamos internalizado de la mejor manera. Existen 3 parámetros, decían, esenciales para el proceso de la obtención de las medidas para evitar la probabilidad de riesgo, que son la probabilidad de incumplimiento, que es el PD, la severidad, que es la LGD, y la exposición en el momento de incumplimiento, que tienen que ser medidos porque eso van a ayudar a generar políticas efectivas de la medición de los riesgos de una entidad financiera. Es importante que la entidad financiera, lo hemos visto cuando hemos visto la evaluación crediticia y ahí tienen mis datos de contacto, hay información que les puedo brindar permanentemente. Hay estos archivos en Excel que veíamos la semana pasada para una buena evaluación objetiva sobre todo. Nos sirven mucho para realizar estas evaluaciones objetivas que nos permiten determinar la capacidad de pago de nuestros clientes. Es importante para determinar de la mejor manera posible la evaluación
La evaluación objetiva de nuestras evaluaciones crediticias, ¿no? Claudio Uriarte, Víctor, Miranda, muchas gracias por estar aquí en Mailing. Alison, siempre es un gusto poder conversar con ustedes. Espero tenerlos hoy día en la tarde y mañana también al mediodía y en la tarde. A ver, alguien en el chat está comunicando. Qué gusto recibir estas comunicaciones. Mailing, gracias a usted, no, gracias a ustedes por estar ahí. Víctor, para mitigar el riesgo crediticio es importante tener un buen modelo de scoring. Te voy a ser muy sincero, Víctor. Mira, si ves temas estrictamente teóricos, los scoring sí son muy importantes. Fíjate que tuve la oportunidad de acercarme hacia fines del mes de febrero de este año y marzo a una fintech dedicada al otorgamiento de créditos. Y es como, a ver, sucede ahorita en la vida diaria con el tema, por ejemplo, los deliveries, ¿no? Llamas a la bodega y te dices, tráeme 2 kilos de naranja. Mira, no me las traigas tan así, tráelas de tal tamaño, no tan verdes, etcétera, etcétera, le da las características. Pero no es lo mismo como si tú fueras a la tienda y tú mismo escoges la naranja. Lo mismo me da la sensación con el tema de los scoring. Voy a partir de algo que para mí es fundamental en el tema de la evaluación objetiva y subjetiva. Si tú eres un buen analista de créditos, tú vas a realizar exhaustivamente una buena evaluación, por ejemplo, la objetiva, donde dices, estos son sus ingresos, estos son sus otros ingresos porque la esposa trabaja y tiene una boleta de pago y le genera un ingreso tanto, estos son sus costos variables, el costo de ventas, estos son sus costos fijos. Antes del costo fijo tiene una utilidad operativa y tiene una utilidad de negocio después de los activos de los costos fijos y tiene un excedente, con lo cual yo digo, me puede pagar una cuota de tal monto de crédito en tantos meses, objetivamente. También hace la evaluación subjetiva porque dices, el cliente me da buena información, la capacidad de poder afrontar diversas situaciones la he medido bien, está bien respetado, tiene experiencia en el negocio, tiene experiencia, ha logrado cosas a partir de su negocio, patrimonialmente hablando sobre todo, y eso te indica mucho en el carácter del crédito, del cliente, perdón. Entonces, haces una buena evaluación y tienes la sensación de que tú asumes ese riesgo primordialmente, ojo, primariamente hablando, tú asumes ese riesgo, por lo tanto, a ti te va a dar esa sensación de que tú tienes que lograr que ese cliente te pague puntual. Y a partir del desembolso haces un seguimiento permanente, estás pendiente de tu cliente, si es necesario hacer la cobranza, tú mismo vas a hacer la cobranza, tú recuperas el último sol. ¿Qué hace un scoring? Y los scoring fundamentalmente para aquellos que van a, como te digo, van a ir en contra de lo que yo pueda decir como evaluador crediticio, los scoring se convertían en una máquina. Hoy en día para las empresas que hacen en fintech y hacen colocación de crédito en forma, digamos, online, el scoring te dice a tales sectores, si tiene tanta edad, tantos años, vive tantos, hace tanto tiempo, es profesional, el scoring te genera parámetros muy cuadriculados. Si cumple esto, esto y esto, le das. Si cumple esto y no esto, no le das. No te ayudan a mitigar el riesgo. ¿Por qué? Porque prácticamente hasta lo subjetivo lo quieren volver objetivo o lo vuelven efectivamente objetivo, pero no ven la cara del cliente. En este acercamiento que tuve con esta fintech, querían que me encargue del tema de la cobranza. La colocación era muy buena, rápida. En 24 horas obtenían los créditos de la gente, pero anda a ver si te podían pagar. Porque recién entraba la parte humana cuando alguien tenía que ir a tocar puertas para que te paguen puntual. Tú no viste al cliente. Yo sí, los scoring como las centrales de riesgo, la información de las centrales de riesgo, te deben dar una apreciación, te deben ayudar en tu evaluación. Pero no considero, es una opinión, de verdad, es una opinión muy personal, que en el 100% debe basar tu decisión de otorgamiento de crédito a partir de un scoring. Los ratings, los rankings, sí te dan información también que puedes alimentar el scoring inclusive. Sí te dan información que pueden respaldar o no respaldar tu decisión de otorgamiento de crédito. Sí, pero no son... No, o sea, la decisión debe pasar por un criterio y un sentido común, que no lo va a tener una máquina.
es demasiado frío. Sí te ayudan a mitigar riesgos, y voy a contestar tu pregunta, sí, te ayudan a mitigar riesgos el scoring, pero no deberían, y te digo, y lo pongo en ese condicional porque hay instituciones que sí lo hacen, no deberían tomar la decisión de otorgamiento o no otorgamiento de la operación crediticia. ¿Ok? Espero ser oportuno con esa respuesta, Víctor. De verdad que audiencias como la de ustedes a mí me gustan porque te obligan a estar mejor preparado, te obligan a leer un poquito más, te obligan a desarrollar otras capacidades y también, que es fundamental, te ayudan a informarte y a aprender también de parte de ustedes. El que está acá adelante, como les digo, no es mejor o peor que ustedes, pero sí tiene un poquito más de visión de lo que, de la actividad en la que nos desarrollamos. Espero contar con todos ustedes el día de hoy en la tarde. A las 5 nos estamos encontrando nuevamente para continuar con los parámetros de riesgo crediticio, una explicación un poco más detallada que en este momento nos acortaría el tiempo y lo dejaríamos en el aire. Y el material está siempre disponible para ustedes, ya les di mis contactos, así que, a ver, permítame por favor, vamos a repetir el tema de los contactos, cualquier cosa, estoy a sus órdenes a través del teléfono, del correo electrónico y de las redes sociales. Utilicemos para bien estas redes sociales, ¿ok? Juan Carlos Pereira Gil es mi nombre, este es el curso de gestión de riesgos, aquí tienen mi correo, mi WhatsApp y mis redes sociales para poder conversar y poder atender con mucho gusto las inquietudes que ustedes tengan. Nos vemos hoy día en la tarde, que Dios los bendiga y si Dios quiere a las 5 estamos reuniéndonos nuevamente. Muchas gracias.